Que el Señor les bendiga a todos esta noche. Un saludo especial a todo aquel que nos acompaña por medio de las diferentes plataformas. Que el Señor les bendiga. Quiero invitarles a abrir la Biblia, la Escritura, en el libro primero de los Reyes, capítulo número 18. Vamos a leer. Gloria sean dadas al Señor. Libro primero de los Reyes, capítulo número 18. Primero de Reyes, capítulo número 18, voy a leer el versículo número 17. Dice la Sagrada Escritura de la manera siguiente: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Padre que estás en los cielos, suplicamos que por medio de tu santa y bendita palabra nos hables, nos edifiques, nos instruyas, y que tu Espíritu Santo haga en nosotros la obra para la cual tú le envías. En Cristo Jesús. Amén. He titulado el mensaje que quiero compartir con ustedes: turbados por el Evangelio. Y esa palabra turbados por el Evangelio literalmente es extraída de la pregunta que Acab le hace a Elías: ¿eres tú el que turbas a Israel? Si usted busca el significado en cualquier diccionario de la palabra turbar, turbar es alterar o interrumpir el proceso natural de algo. Turbar es alterar o interrumpir el proceso natural de algo. Cuando Acab le dice a Elías: ¿eres tú el que turba?, es porque sentía que Elías estaba alterando a Israel, estaba interrumpiendo a Israel, estaba haciendo algo así como la piedra en el zapato para todo Israel, o como la espina, como el clavo para todo Israel. En otras palabras, con Acab, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a un estilo de vida, acostumbrado a prácticas sociales que obviamente habían alejado al pueblo de Israel de la palabra de Dios, de la Torá o del Tanaj, es decir, la Sagrada Escritura. Habían alejado a Israel, y en ese alejarse ellos encontraban la normalidad de vida, la normalidad de la existencia. Entonces pensemos por un momento en qué para las gentes es una vida normal. ¿Qué es lo que ven como normal? Así como lo normal para Acab e Israel les había alejado de Dios y de su palabra, también en nuestras sociedades de hoy, lo que para la gente es normal es alejado de la palabra de Dios. Pensemos por un momento, solo para ilustrar esta verdad, pensemos en la denominada Agenda 2030, en la que se propaga o se patrocina de alguna manera la inclusión de género. Y en todo el mundo se pretende que las personas tengan libertad de practicar cualquiera que sea su orientación sexual,
No importando si en la Sagrada Escritura se ve como una perversión o no, pero para la gente es normal. Entonces es normal ahora que un hombre se bese con otro hombre o una mujer se bese con otra mujer. Es normal el vicio, es normal el alcoholismo, es normal ser bebedor por lo menos social. Es normal que los jovencitos pierdan su inocencia a la edad de 10, 12, 14 años. Es normal. Es normal mentir. Es normal robar. Es normal ser tramposo. Es normal murmurar. Es normal señalar, juzgar, criticar. Es normal, como dijo Pablo en el Nuevo Testamento, si os mordéis, mirad que también no os consumáis, porque morderse uno con otro hoy es normal. Y ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Un mundo que, como si fuese una especie de embudo, en donde el mal gira y gira, creando una fuerza de atracción difícil de soportar, difícil de no caer en vicios, de no caer en el vaivén de la vida, de no caer en lo que todo el mundo ve como algo normal. Y por eso es que ahora el cristianismo, por supuesto, debemos, para vergüenza nuestra, confesarlo, ha perdido quilataje. Me llena de mucha esperanza cuando leo el libro de las Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones dice cómo se ha ennegrecido el oro. O sea, se dice que el oro está negro, sucio, se ha contaminado, pero sigue siendo oro. La iglesia, los creyentes, la familia en la fe, los hijos de Dios, no me toca a mí juzgar. El Espíritu Santo es quien debe hacerlo. Pero muchos de los que pertenecemos a la familia de la fe hemos perdido quilates, y así como aquel oro, a pesar de ser oro, estaban ennegrecidos. Muchos de los que hoy somos cristianos, creyentes, evangélicos, caemos en las trampas del enemigo. Caemos en una vida cotidiana que nos atrae, que nos absorbe, que nos envuelve. Miente el impío, miente el cristiano. Tramposo el impío, tramposo el cristiano. Inmoral el impío, inmoral el cristiano. Vicioso el impío, vicioso el cristiano. Con un carácter amargado el impío, amargado el cristiano. Mecha corta el impío, sin mecha el cristiano. O sea, nos envuelven con tanta tentación, con tanta maquinación, con tanta oposición, con tantas tretas del enemigo, con tantas cosas que nos ataca muchas veces, nos tienta en otras veces, hace diferentes artilugios, artimañas, pero de alguna u otra manera caemos y perdemos quilates. Y el evangelio que hoy vivimos ya no turba a nadie. Nadie. Ya el evangelio se hizo amigo del mundo. Y parece que el mundo y el evangelio ahora están de la mano y van de abracete y becho entre el mundo y el evangelio. Porque eso es lo que vivimos. Nos hemos hecho amigos de la política. Nos hemos hecho amigos del materialismo. Como no queremos tener problemas con los ateos,
nos inventamos dijésemos, la teología evolucionista para de alguna manera congraciarnos con los ateos. Y si el cristianismo va de choque con una sociedad, entonces practicamos el sincretismo religioso y acomodamos el evangelio a las fiestas, a las tradiciones de hombres, a las costumbres de los pueblos, a las prácticas sociales. Es más fácil para la sociedad actual estirar el evangelio, estirar la Sagrada Escritura a una interpretación conveniente, una interpretación que de alguna manera nos pinte y nos deje blancos, aunque seamos sepulcros blanqueados. Un evangelio que como que tape y rellene aquellas grandes debilidades, errores que existen realmente, tanto en creyentes, en lo individual, como en los conglomerados cristianos. ¿Cuántos males vivimos como iglesia del Señor? ¿Cuántos males? Y como dije, ya nos hicimos amigos del mundo. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que se constituye en amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿No sabéis, oh almas adúlteras, que vuestra amistad con el mundo os aleja de Dios, os hace enemigos de Dios, os constituye en antagónicos de la verdad? Y es ahí donde debemos despertar y debemos pensar qué tipo de evangelio vivía en este caso el profeta Elías para turbar a Acab, y en su confesión para turbar a todo Israel. Yo quiero así rapidito que observemos algunos detalles que aparecen desde el capítulo número 17. En el 17:1 dice: Elías Tisbita, era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Turbados por el evangelio. ¿Por cuál evangelio? Por aquellos que practican un evangelio en el que se vive continuamente en el temor de Dios, agradando a Dios, en la presencia de Dios. Si una persona ora cada vez que va a tomar sus sagrados alimentos, la primera vez es gracia, la segunda es tontera, la tercera vez cae mal y dice: este es religioso. No, hombre, por todo, hasta un churro que compre, por el churro, Señor, gracias, por todo quiere orar. Ya no se diga que en la iglesia se diga: hermanos amados, pongámonos todos de rodillas y oremos buscando la presencia del Señor. No, si eso, hasta mal caemos cuando invitamos a la gente a venir a las rodillas, a venir a Cristo. Hasta cae mal ese mensaje, muy religioso, muy anticuado, muy fuera de época. No, hombre, si el evangelio hoy es diferente, dicen las gentes. El evangelio realmente es más light de lo que los legalistas lo han hecho. Por supuesto que yo no estoy defendiendo posturas extremas de legalismo, porque también es un error. Pero también la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Significa que la vida del creyente en el evangelio tiene que ser una vida totalmente distinta, o tiene que marcar diferencia con la vida del mundo. Que adoren lo que ellos quieran adorar. Nosotros vamos a adorar a Cristo.
Que practiquen lo que quieran practicar. Nosotros vamos a practicar la palabra. Que hagan lo que quieran hacer, que mientan, que murmuren, que señalen, que se emborrachen, que se droguen, que calumnien, que sean injustos, avaros, idólatras, que lo sean, no hay problema. Son ellos y su modus vivendi, su modo de vivir la vida. Pero el evangelio es diferente. Y Elías dijo: no, yo estoy, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ese es el evangelio que turba al mundo, el evangelio que no le gusta al mundo. Un evangelio que le cierra las puertas a la tentación, a la carne, al pecado, a la maldad. Y que le abre el corazón, la mente y el alma al Señor y lo invita a que tome el trono del corazón y que tome el principado que le pertenece por ser cabeza de la iglesia, cabeza de todas las cosas. Ese es el evangelio. Elías dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy. Con un evangelio desteñido, amigo del mundo, nunca vamos a turbar a nadie. Pero el día que el creyente se santifique, el día que el creyente viva para Dios, el día que el creyente camine en el temor de Dios, el día en que el creyente abandone las prácticas que nos laceran el alma, las prácticas que socavan las verdades eternas en nosotros, aquello que nos aleja de la sana doctrina, el día que realmente nosotros nos decidamos para vivir para Dios, ese día nuestro evangelio turbará al mundo. Y dirán: estos están alterándonos. No nos dejan vivir en nuestras pasiones desordenadas. No nos dejan vivir en nuestro desenfreno. No nos dejan vivir porque somos portadores del mensaje de santidad y consagración por la obra de Cristo en el Calvario. Tenemos que atrevernos, hermano, a vivir un evangelio diferente, a vivir para la gloria de Dios. Entonces, primero, en cuya presencia estoy, dijo Elías. El evangelio que turba a las gentes es aquel en el cual el creyente vive en la presencia de Dios. Dice el versículo 5: fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Elías predijo una sequía. El Señor le da instrucciones y es alimentado por cuervos que le traían pan y carne, y dice que pasado algunos días también se secó el arroyo. Pero en todo ello aparece esta frase: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Ese es el evangelio que turba al mundo, el evangelio cristocéntrico, el evangelio que tiene base y fundamento en la sana doctrina, en la sagrada escritura. Cualquier otro evangelio desteñido y barato pasa desapercibido. Cualquier otro nivel de evangelio, no es que haya otro evangelio, dijo Pablo en la epístola a los Gálatas. No, dijo, hay quienes predican otro evangelio, pero se corrige y dice: no es que haya otro, no, si solo hay uno, un evangelio verdadero. Pero hay muchos que ese evangelio verdadero lo tuercen, lo falsean, lo mezclan, lo contaminan. Y lo contaminan apartándose de la verdad y de la palabra. Pero cuando un creyente es fiel y busca ser fiel a la palabra, a la instrucción de Dios, a
las leyes, estatutos, ordenanzas y mandamientos de Dios. ¿Y de qué está hablando, hermano? Si nosotros ya no tenemos ordenanza, ni ley, ni estatuto, porque ya estamos en Cristo. No, momento. El evangelio no es todo azul. El evangelio, en lugar de abolir la moralidad de la Torah o del Tanaj, lo profundiza. Si Cristo dijo, oíste que fue dicho, no matarás, dijo Cristo. Pero yo digo que si ya viste a tu hermano y maquinaste contra él, ya sos culpable delante de Dios, aunque no lo haya matado. Es tan culpable como Caín, que mató a Abel. Todo lo que usted hace en contra de su hermano para botarlo, para enfangarlo, para ensuciarlo, usted es un cainita de cepa colorada. Cainitas. O sea, el Señor profundizó y dijo, oyeron decir, no adulterarás. Pero yo te digo, dijo Cristo, que si el hombre ya ve y ya maquinó en su mente, ya es culpable delante de Dios. Entonces díganme, ¿la ley moral realmente el Señor la hizo a un lado? ¿O acaso no nos demanda santidad? ¿Acaso no nos dice ser santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor? ¿Acaso no dice el apóstol Juan en la primera epístola, capítulo número 2, verso 1, hijitos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenéis para con el Padre? Entonces, si Dios ya sabe de qué materia estamos hechos, conoce que somos polvo y que somos carne, polvo de esta tierra, conoce nuestras debilidades, nuestra susceptibilidad a la necedad, a la rebelión, a la amargura, al mal, lo sabe. Y por ello nos dejó los recursos para que el Espíritu Santo nos redarguya, nos reprenda. Si malo no es reconocer el error que se cometió o el mal que se hizo, malo es quedarse ahí y nunca levantarse. Si lo cristiano y lo evangélico es aprovechar la gracia del Señor y venir y decirle, Señor, aquí estoy, lávame, límpiame, por favor renuévame, ¿acaso no fue el salmo de David? Crea en mí, oh Dios, un corazón recto, un espíritu recto dentro de mí, y tu espíritu me sustente, un espíritu noble. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santa presencia, y vuélveme el gozo de tu salvación. Pero lo correcto es que solo el evangelio, que vive la palabra de Dios y que se santifica para Dios, es el que puede turbar la sociedad en la que estamos. O somos cheros del mundo, amigos del mundo, uno con el mundo, o la calidad de evangelio que vivimos les estorba, les altera, les incomoda. El creyente fiel, firme y genuino termina incomodando a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de la universidad, a sus homólogos, a sus vecinos. Los termina incomodando. ¿Por qué? Porque así es el evangelio. Turba el mal, turba el camino de las tinieblas, turba la vida impía, sin pecado, sin Dios y sin esperanza. Pero ¿qué más dice la Sagrada Escritura? Mire, el versículo número 13 dice: Elías dijo, no tengas temor. ¿A quién le dijo no tengas temor? A una viuda. Había una gran hambruna. La gente estaba comiéndose las uñas. La economía sucumbía. La pobreza era seria y había escalado a niveles terribles. Pero en medio de la zozobra que vivía la sociedad,
la angustia, la preocupación, apareció Elías en la casa de la viuda diciéndole: no tengas temor. El evangelio que perturba al mundo es aquel que encuentra las respuestas en Dios. En Dios. ¿Y cómo vamos a solucionar eso? Si Él me tira una pedrada, yo le voy a tirar otra más grande. Si de todas maneras el dicho así dice: el que pega primero, pega dos veces. Así es que me le voy a ir encima. Y me le voy a tirar con la doble Nelson, la tirabuzón. No. El evangelio que turba es aquel que le dice al mundo, la solución es Cristo. Nadie pelee su propia batalla o su batalla por sus propias fuerzas. Dejen que Dios pelee por usted. Cuando Israel estaba en Pihahirot, frente al mar Rojo, y atrás venía el ejército enemigo egipcio a deshacerlos, el Señor le dijo: dile al pueblo, tranquilos, estad quedos, quietos, confíen. Dios se va a encargar. Dios va a responder. Dios es quien va a hacer. No se defienda, no responda. Si lo señalan, no señale. Si le echan lodo, no lo devuelva. Si le golpean una mejilla, ponga la otra. Si le piden que cargue una milla, cárguela dos. Porque ese es el evangelio que turba. La gente quiere que saquemos pecho. La gente quiere que uno, el que escupa primero, pues. Y hay cristianos que caen en el error, como son provocados y asediados por Satanás. Y a veces nos encuentran débiles en la fe y en el espíritu. El cristiano responde humana y carnalmente. Esas no son nuestras armas. Dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Cuando usted tenga ganas de defenderse, ore. Cuando usted tenga ganas de responder, ore. Cuando usted tenga ganas de reaccionar en la carne, ore. Un diácono en un culto fue el primero en pasar a aceptar, a recibir a Cristo, a reconciliarse con el Señor. Y lo llamé aparte y le dije: ¿qué le pasó, hermano? No es normal que un diácono sea el primero que pase en el llamado. Es que me dijo: en el camino me topé con un vecino con el que tengo problemas y no pude, y actué, me dijo. Actuó 2 pescosadas al vecino y lo puso en su puesto. ¿Para qué? Para hacer el hazmerreír del mundo. Si somos cartas leídas, si el mundo y el diablo nos tienen en la mira, no les podemos dar el gusto, hermano. Y es posible que las acusaciones que hacen, es probable que en algunas tengan razón, desgraciada y lamentablemente. Con todo y a pesar de que tengan razón en su caso o en el mío, nos queda refugiarnos en Cristo, en la gracia de Dios, y decirle: Señor, aquí estamos, mira, esta es la situación. Elías llegó donde la viuda y le dijo: no temas, no temas, no temas. Usted tampoco tema, confíe en Dios, deposite sus cargas en Cristo, sus afanes en Cristo, su desesperación en Cristo. Depositemos nuestra alma en el Señor, nuestra vida en el Señor, con Dios y para adelante. Amén. No nos toca mirar hacia atrás, quizás ni siquiera a los costados, para ver a los hermanos lo que hacen o lo que no hacen, a favor o en contra. No. Nos toca poner la mirada en el Señor. Es que sigamos adelante. Él le dijo: no tema, no teme, hermano. No temamos. Ay, es que la iglesia, ya saber. Y no, hombre. Si la iglesia no es nuestra, si la obra no es nuestra, si la obra es del Señor, y Él respalda al que Él quiere y llama a quien Él quiere, y se glorifica cuando Él quiere y como Él quiere, y entonces pues solo confiemos.
Y sigamos adelante. ¿Qué más dice la Escritura? Leo todavía el versículo 21 del capítulo 17. Dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová diciendo: Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Ese es el evangelio que turba. Es un evangelio en el que los creyentes claman a Dios y Dios los oye. Claman a Dios y Dios responde. Y no es la promesa del Señor: clama a mí y yo te responderé. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Busquemos al Señor. Busquemos las respuestas en Dios. Pidamos a Dios que Él obre, que Él extienda su mano. Me encanta la cuna de la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra que habían apresado a los apóstoles. Roma estaba enfurecida contra el cristianismo, a punto de desatar una persecución sin precedentes contra el cristianismo. Pero la iglesia, dice, hacía oración por Pedro, que estaba preso. Y Dios, que es poderoso, mandó un ángel donde estaba Pedro. Amarras que el Señor suelta. Aunque el hombre diga: ey, esas cadenas que no eran de aquel, volvérselas. No va a poder. Ya el Señor nos liberó de esas cadenas. Ya abrió esas puertas. Ya hizo la obra. Por mucho que los diabólicos, malignos, quieran atentar contra nosotros, si estamos ya refugiados en el Señor, ya no pueden. Ya no, porque estamos confiados en el Señor. Entonces, amados hermanos, aquí se dice que Elías se tendió sobre el niño. El niño estaba muerto prácticamente, y Elías lo que hizo fue resucitarlo. Por supuesto, era Dios por medio de Elías. Y dice que Dios atendió y oyó la petición de Elías. ¿No se goza, hermano? Por un Dios que nos oye, un Dios que nos responde. Vivamos el cristianismo. Vivamos la médula y la esencia de la vida cristiana. Volvámonos a la palabra, volvámonos a la obediencia, volvámonos a la comunión, volvámonos al verdadero clamor, volvámonos a la fe, volvámonos a los frutos del Espíritu, volvamos al Señor. Y de seguro nuestro cristianismo y nuestro evangelio turbará al mundo. Hace años, muchos años, recuerdo que un hermano dejó de asistir a una congregación por una situación, un problema que hubo. La cosa es que la gente esperaba que este varón, verlo, no sé, sucumbir, fracasado y destrozado. Pero un buen día coincidieron en un evento cristiano y el predicador invitado de ese evento cristiano era ese hermano. Y se extrañaron: y este va a predicar, y este que no estaba derrotado, y este que no estaba fracasado, y este que no es el que el diablo lo hizo pedazos, y que no es el evangelio que hace temblar a la gente es aquel. El que turba es aquel que vuelve a los principios con Dios. Yo no lo acuso, no es mi trabajo acusarlo. Como dije, el Espíritu Santo ha de acusar desde el que les habla hasta el último, y de los que nos acompañan a través de las redes. Y si usted casualmente o por curiosidad o para saber qué entonó o sintonizó, era para usted. Dios le bendiga. Aleluya. Pero entonces regresémonos a ese evangelio que turbe,
turbemos al mundo. Que el mundo vuelva a decir: ¿dónde están esos que trastornan el mundo, que turban a Israel? Dijo Acab. Esos que turban a Israel, esos que tienen turbada la nación. Esos que turban son los que oran, los que ayunan, los que se congregan, los fieles, los que se consagran. Esos son los que turban al mundo, los que turban los planes del diablo, los que turban los planes de las tinieblas. Volvamos al Señor. Amén. Como dije, no lo acuso. Si usted dice: no, ¿y yo por qué voy a volver si yo ya estoy? Gloria a Dios. Sigamos entonces en este camino del Evangelio que honra, glorifica a Dios y que turba al mundo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora por ella, Señor, entendemos que debemos vivir un evangelio glorioso, un evangelio santo, un evangelio espiritual, un evangelio en donde tu Espíritu Santo se mueva con libertad, donde tu palabra taladre nuestras conciencias, donde lo malo en nosotros se desvanezca, donde cada día, Señor, tú crezcas en nosotros. Dígale: Señor, te pedimos que tu presencia crezca en esta iglesia, que tu palabra crezca en cada familia, en cada creyente, que sea tu gloria la que crezca en medio nuestro. En el nombre de Jesús, concédenos, Señor, elevar nuestra vida a ese evangelio glorioso de fe, de fidelidad, de lealtad. En el nombre de Jesús, haz valer tu palabra, cumple tu palabra en medio nuestro, lo suplicamos. Oremos, hermano. La iglesia ora, y mientras los presentes oramos, usted que nos acompaña a través de las redes, le bendecimos en el amor de Cristo y le invitamos que todos los martes, jueves 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana esté pendiente de nuestras transmisiones. Que el Señor le bendiga.